Bienvenido a la última parte de esta serie sobre cómo visualizar información. En esta última parte vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es cómo no mentir con datos a partir de ejemplos y errores que han cometido otras personas en el pasado y que debemos estar muy atentos para no repetir. Vamos a verlo. La primera forma de mentir con datos es con gráficos mal diseñados. Ya ustedes saben cómo hacer un gráfico de manera correcta. Un gráfico mal diseñado son gráficos que no tienen un objetivo claro, que el gráfico no corresponde con el objetivo que queremos mostrar, ni con los datos que estamos mostrando, que no tiene título, claves de color, información, anotaciones, cualquiera de estas cosas que nos ayudan a hacer un buen gráfico. Vamos a ver ejemplos. Aquí, ay Dios mío, es que ven, cada vez que los veo y todo me da como un pequeño paro cardíaco. Pero lo cierto es esto, una forma de tener un gráfico mal diseñado es con 3D. Estos ejemplos los estoy tomando de también el libro How Charts Lie de Alberto Cairo. Pero aquí lo que vemos es gráficos todos en tercera dimensión que están manipulando la información. Yo sé, de pronto a ustedes no les tocó, pero a mí en su momento, cuando salió el Word Art en Windows, me encantaba hacer gráficos en 3D y ponerles como degradé de colores y hacer así las letras con ondas. Vale, eso está muy bien cuando uno estaba aprendiendo a usar los computadores en los años 90. Nunca más, ¿vale? No se grafica, por favor, en 3D. Nada, nada, nunca, nada. Es que se ve más bonito, es que mira, es que no. Prohibido, nunca 3D. Ay, ¿por qué? Porque es que este genera mentiras, ¿ven? Entonces, por ejemplo, aquí lo que está mostrando esta compañía es que tienen un récord de ventas en 2018 frente a sus competidores, ¿vale? Y los gráficos nos muestran efectivamente que así es, pero vamos a ver cómo se ve esto sin 3D. Récord de ventas, ¿le estás ganando realmente a tus competidores? Ya no es tan claro, ¿verdad? Mira, el competidor 1 y la compañía, cuando lo vemos en el gráfico de torta, bastante similar, ¿verdad? Mira el competidor 1 y la compañía en el gráfico de barras. La diferencia es un punto. Récord en ventas frente al 2011 y al 2018 no has aumentado. Y frente al 2013, que es tu récord, tampoco. Por eso los gráficos en 3D no se pueden usar. Miren este otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo en el que lo que está mal es la escala, ¿vale? Es muy importante, siempre que hagamos gráficos de barras, empezar en cero la escala. Si no lo empezamos en cero, vamos a mentir con datos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este caso puntual? El cambio del 2007 al 2013 es muy poco, ¿vale? Es un 7%. Pero aquí pareciera casi que un 30%. O sea, eso parece, el gráfico del 2007 parece un niño de 1 año y el del 2013 un adolescente estirado de 18, ¿verdad? Y esto lo utilizó el Departamento de Educación gringo para decir cómo ellos estaban fomentando la educación y ayudando a aumentar la graduación de alumnos durante el gobierno de Barack Obama. Que al final es una mentira. Es una mentira porque la escala está mal. Esto es cómo se ve realmente la cantidad de personas que están o de estudiantes que se han graduado del colegio durante el tiempo de Obama. Es muy poquita la diferencia. Claro, ustedes ya están diciendo, los políticos hacen de esto de aposta para mentir. Y en parte sí, es una muy buena forma de manipular y de mentir. Es más fácil que la información entre por los ojos que por los números. Acuérdense, la persona entiende lo que ve y luego hace la matemática mentalmente. Pero también es cierto que hay mucha ignorancia en cómo hacer esto de manera correcta. Así que ustedes van a tener la responsabilidad de corregir y de hacerlo mejor. Miren nuevamente aquí el ejemplo con 3D. Cuando lo vemos en la izquierda, creemos que hay muchos más musulmanes que cualquier otra religión en el mundo, a pesar de que tenemos los porcentajes ahí puestos, y cuando le quitamos el 3D, es claro que no es así, y que la diferencia además entre musulmanes y católicos es poquita, o cristianos es poquita. Muy importante esto. Aquí la clave es, recuerden que las personas leen primero la imagen sobre los números. Muy clave. Miren aquí, sucede lo mismo. Si vemos el gráfico de la parte superior, creeremos que hay más bananos que cerezas, pero la verdad es que hay la misma cantidad y lo que nos está cambiando es el tamaño. Entonces, cuando hagamos estas cosas, esforcémonos porque todo tenga la misma proporción, porque de lo contrario vamos a estar cometiendo errores. Aquí volvemos a ver un ejemplo de cómo hacer las cosas mal con escalas. Recuerden, siempre que hagamos gráficas de barras, empezar en cero.
Este es el ejemplo, esto salió de hecho en Venevisión, la televisión venezolana, cuando las elecciones que competían Maduro contra Capriles, y aquí mostraba por cuánto habían ganado Maduro, ¿no? Y si uno ve el gráfico dice, no, pues victoria, arrasó este señor. Y cuando uno ve el porcentaje, la diferencia es menos del 1%. O sea, acá hay un zoom, pero microscópico, pues así, a la diferencia. Si nosotros pusiéramos esto sin que fuera en tercera dimensión y con la escala correcta, veríamos que es casi un empate técnico. Este es un ejemplo también que utilizó el gobierno de España en la televisión española para mostrar cómo había cambiado el desempleo en 2003. Entonces vemos que en febrero estaba en 5 millones de personas y en agosto está en 4.698.000. La diferencia son 300.000 personas, más o menos, un poquito más, pero lo que vemos con la gráfica es una montaña rusa, ¿no? Un rodadero. Nuevamente, no estamos empezando el gráfico en cero, por lo tanto aquí hay un zoom muy grande, pero lo cierto es que disminuyó, pero no como me lo quieres mostrar ahí con esa super pendiente, ¿verdad? Este es otro ejemplo de lo mismo. Este es qué tan fuerte, qué tan rápido está tirando la pelota este beisbolista, y cuando uno ve los gráficos sin leer el número dice, ay, pobrecito, ya retírenlo, ¿no? Cero fuerte. De un año para otro se volvió súper malo. Pero la diferencia es súper poquita, son 2 millas por hora. Al final lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Nuevamente, el problema de no tener el gráfico correcto. Este es un gráfico donde volvemos a ver el error del cero. Cuando vemos el gráfico de la izquierda, que empieza en 5.25, decimos, el PIB se fue para el piso, Dios mío, recesión, depresión, muramos todos, huyamos. Cuando lo ponemos con el margen adecuado, vemos que en efecto hay una disminución, pero no es pues el descalabro que vemos en la izquierda, ¿verdad? Miren lo que les decía aquí de las proporciones y de las magnitudes. Entonces, aquí es alguien, un diseñador, le dijeron, ay, mira, ahora que es Navidad, queremos hablar de las ventas de teléfonos, tal. Ay, buenísimo, Navidad, voy a coger bastones de dulce y los voy a poner a comparar porque creatividad. La creatividad es muy importante, pero por favor, encarrilémosla adecuadamente. Porque aquí entonces lo que sucedió es que este señor decidió comparar las barras y al compararlas nos dice que un 1,7% es una rayita de color. Eso querría decir que 2,67% es una rayita y un poquito, pero nos pone 2 rayitas, ¿verdad? 29,8% deberían ser por lo menos 29 rayitas. Y 62 lo mismo. Entonces aquí lo que vemos es pues que no es una comparación visual real. Y dejando de lado las rayitas, miren el tamaño. El 1,7 no corresponde en tamaño, ¿no? Si lo ponemos con el 62%. Esto es una forma de mentir con información. Esto también lo hace Apple. Lo siento. Apple en el lanzamiento de sus nuevas aplicaciones para el celular y de su nuevo celular, sacó esta vaina que lo que quiere mostrarte es por día en que estás gastando la plata. Entonces dice, si ves mucho anaranjado, estás tomando y comiendo mucho. Si ves rosado, es entretenimiento. Pero entonces, claro, miras tú la gráfica y dices, entonces el lunes solamente comí y el viernes hay morado con azul, ¿eso qué quiere decir? Y luego tenemos aquí un degradé y eso son horas del día, ¿cómo decido, no? Era mucho más fácil si ponías una barrita y la dividías por colores, amigo. Pero bueno, alguien va a ir a Apple y les va a enseñar a hacer gráficos. Alguno de ustedes, por favor. Ay. Ay, yo les prometo que yo veo esto. Claro, es que a mí se me olvidan cuántos gráficos tengo aquí y cuando los veo es como, ay, mi vida. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Nunca usen un pie chart con más de 5 categorías, por favor. Pero además aquí estás repitiéndome colores, entonces yo no sé ese color que se repite qué significa. ¿Por qué me estás mostrando porcentajes tan chiquitos? Y, o sea, imagínense, pues esa rayita que está ahí arriba, arriba, arriba. Yo tengo aquí cómo mostrarles. ¿Esto qué significa? ¿Qué emoji es eso? ¿Tiene sentido graficar todos los emojis? ¿Tiene sentido hacer esto? Esto parece como un rodadero así como psicodélico propio de Willy Wonka. Nunca, porfis, nunca hagan esto. Por ustedes y por nosotros, nunca lo hagan.
Miren este ejemplo que hizo CNN. ¿Por qué la gente tiene perros en China? El 93,6% como protección, el 45% como compañía. Y luego tenemos un 8,2% que lo tiene para comer. Pero bueno, lo importante es cuando tenemos este tipo de gráficos, estos gráficos con porcentajes tienen que sumar 100. Y aquí, evidentemente, las cosas suman más de 100. ¿Qué quiere decir esto? Como está aclarado en la parte inferior. Las personas podían dar más de una respuesta, pero entonces lo estás graficando mal. Es cuántas personas tienen un perro como perro guardián. Píntame una gráfica de barras. Tantos lo tienen para comer, tantos lo tienen para jugar, tantos lo tienen para cazar ratones, tantos como compañía. Cada uno de estos es una categoría distinta. No son todas una sola porque suman más de 100. Si tú quieres que sean todas parte de una sola, la gente solo puede dar una respuesta. Esto es mentir con datos versión CNN. Nunca lo hagan. Ahí está, me la mandó un alumno hace poco. Es básicamente mentir con datos versión política, ¿cierto? Y es qué porcentaje de votación ha tenido qué partidos políticos. Y si ustedes ven, aquí el error nuevamente es el eje. Los porcentajes no cuadran entre sí. Es lo que hay que mostrar, las proporciones no cuadran entre sí. Se ve todos los días. Bueno, esta es una vaina que además yo no entiendo. O sea, es una cosa muy rara. Es muy raro esto. Yo no sé quién se le ocurrió que esta era una forma correcta de visualizar cosas y por qué, o sea, qué es lo que están visualizando acá. Nadie entiende. Es un gráfico de barra partidos, un gráfico de torta, perdón, partido. Las particiones no tienen porcentajes ni relaciones entre el total del gráfico, pero además aquí hay una diferenciación entre más alto y más bajo y más caro y menos caro. Y luego tenemos un color que significa algo. Yo no tengo ni idea cómo entender, o sea, no sé cuál es la historia que me estás contando acá. Ni idea. Entonces, fallaste, amigo, porque si no logramos entender la historia, estás mal. Pero además mezclar estas cosas, o sea, habiendo tantos gráficos en el mundo, uno viene a hacer esto. Escriba un párrafo, amigo. Aquí vamos entonces con otro tipo de formas de mentir con datos. Y son gráficos que no entienden de dónde vienen sus datos. Los anteriores eran gráficos mal diseñados. Estos son gráficos que no tienen ni idea de dónde vienen los datos. A mí me encanta este ejemplo, este es de la revista Playboy, y me gusta porque decidieron que iban a hacer un mapa a partir de unos datos de Reddit sobre la comida típica de cada estado, que los usuarios consideraban que era la comida típica de cada estado. Y si ustedes lo analizan con calma, aquí hay algo raro. Les voy a dar unos segunditos para que alguno trate de descubrir cuál es el error. Bueno, no sé si lo han visto, pero aquí hay un estado cuya comida típica son las galletas de cocaína. ¿Qué sucedió? Pues que en Reddit alguien le dio chistoso de poner esto y salió así, y cuando hicieron el gráfico a nadie se le ocurrió pensar, oiga, esto, ¿qué pasa aquí, no? No entender los datos. Este es otro ejemplo de la revista Slate. Este no es el ejemplo que está equivocado, solo necesito que lo miren. Y este ejemplo lo que muestra es cuál es la causa más común de muerte en cada estado, diferente a los infartos. Entonces, verde son accidentes, rojo son infartos y azul son enfermedades respiratorias, ¿vale? Este era el gráfico y así funcionaba. Alguien decidió copiar este gráfico y moverlo en redes con la causa de muerte que los estados ocultan y que es la más grave que hay. Entonces vemos que hay, en Texas son los rodeos de dinosaurios, en Seattle son la maldición de la momia, tenemos en Florida que muere solamente por ser de Florida, y tenemos un asterisco en Indiana y dice, de hecho, nunca nadie se ha muerto en Indiana, allá todos son eternos, ¿verdad? Entonces, este es un gráfico de comedia, todos lo sabemos, se parece un montón al anterior, pero es un gráfico de chiste. Y lo que sucedió es que la gente empezó en redes a compartir este gráfico creyendo que era el original, y a la revista le tocó salir a decir como, hola, no, esto es una parodia, no tiene nada que ver con nosotros. No entender los datos ni de dónde vienen. Otro error. Ay, este me genera lo mismo que el de los emojis. Es un poquito triste. Y me genera así como trauma existencial porque pues esto fue un diseñador que le dijeron, mira, queremos hacer un gráfico para decir qué tipo de topping de pizza le gusta a la gente y nos parece súper chévere, qué nota, ojalá lo podamos hacer, tal.
y él dijo, ah, pizza, hay un gráfico que se parece un montón a una pizza, lo podemos partir y hacer que, ¡ah! ¡Pum! Súper idea. Y luego sale con esto. Ay, no. Aquí, obviamente, nuevamente, si los toppings están, tienen que sumar 100. Estos toppings no suman 100. El error, nuevamente, la gente podía escoger más de un topping. Pero además, ¿por qué me estás rellenando? Me estás cortando el gráfico en partes. Esas partes no tienen nada que ver con el gráfico. Me tienes ingredientes y sabores que no tienen nada que ver con el gráfico. Lo que me estás midiendo además es cuánto porcentaje de la gente escogió eso. Pero entonces, si los pimientos son más grandes que el pepperoni, ¿por qué la figura del pimiento está más chiquita? Bueno, por favor, no. Nuevamente, enfoquen su creatividad. Les he dado muchos ejemplos de cosas mal hechas, pero este es un muy buen ejemplo de cómo ser creativo y no dañar la información. Miren esto, a diferencia del de la pizza pasado, aquí vemos una serie de tacos organizados en forma de pie chart, donde todas las cantidades sí suman 100 y el diseño, los ingredientes y demás corresponden a la información que estamos viendo. Mi única crítica en este caso sería para el tema de las salsas, porque como yo les he dicho, los círculos son difíciles de entender para las personas. Por eso tal vez recomendaría no hacerlo, pero en aras a la creatividad lo valemos en este caso. Miren especialmente el detalle tan lindo cuando están hablando de los tacos al pastor, que son mis favoritos también, cuento en esta estadística, porque para los que no sabían, soy mitad mexicana, así que aquí estamos. Pero miren, en el tema del pastor dicen que al 21% de los mexicanos les gusta el taco al pastor como su taco favorito. De esos, el 60% de los mexicanos prefieren el taco con piña. Ahí estoy yo también. Y miren muy bien cómo lo marcan. ¿Ven la distinción que hacen con los datos y cómo respetan esa información? Muy buena creatividad en un gráfico muy interesante. Este fue un caso que sucedió con un senador colombiano que publicó en su cuenta este trino que básicamente decía que a Colombia le tomó menos días en llegar al mismo o tuvo muchos más casos detectados en menos días que los que tuvieron otros países del mundo y que eso entonces daba a entender que en Colombia se estaba multiplicando más rápido el coronavirus, lo cual es mentira, porque todos ya sabemos que en este momento los casos detectados dependen de muchísimas cosas. Cuando a Colombia llegó el virus en marzo, ya el planeta estaba en alerta, ya estaba declarada la emergencia de pandemia y lo primero que hizo el país fue empezar a hacer un montón de pruebas y pruebas de medir y hacer unas estrategias de análisis que no se hicieron en otros países desde que, en los primeros 10 días desde que se detectó el primer caso. Eso hizo que Colombia detectara muchos más casos más rápido que los otros países, pero eso no hablaba de la rapidez con la que se estaba esparciendo el virus en el país. Y esto se le explicó al senador y aún así no quiso rectificar. Y hoy además sabemos que comparar casos detectados por países no es una buena medida, porque los casos están hablando de la manera en la que se ejecutan las pruebas, de cuántas pruebas se han ejecutado, de la cantidad de pruebas, pero también del tipo de pruebas que se hace. Así que hay muchas variables que permiten que estos datos no sean comparables. Una forma de mentir con datos. Hay otros gráficos que mienten con el enfoque o que como periodistas mentimos con el enfoque y es muy importante no caer en ello. Este ejemplo que les voy a mostrar no es un gráfico que esté mal hecho, pero sí muestra cómo se puede manipular y mentir con datos. Entonces, este es un reportaje del New York Times en el que se publica un informe de desempleo, que es el reporte es así como lo vemos aquí en el centro, y en la parte superior podemos ver cómo lo entendería un demócrata y en la parte inferior cómo lo va a interpretar un republicano. Los demócratas eran quienes estaban en ese momento en el poder y entonces lo que iban a decir es que de manera consecutiva se estaban creando empleos, como podemos ver aquí, sigue habiendo creación de empleos cada mes y que el desempleo disminuyó a su punto más bajo y que eso era positivo. De manera contraria, los republicanos dirían que en promedio no se ha pasado la línea mínima de creación de empleo que se esperaba y que además en todo este tiempo el desempleo ha estado por encima del 8%, y que es la primera vez que baja de una manera muy poco considerable y que por eso no debería ser, no es un buen reporte o un buen número o una información adecuada. Es muy importante tener en cuenta esto porque a pesar de que ambas cosas son verdad, aquí lo que está cambiando es el enfoque y el contexto con el que esta información se está dando. Y es muy importante entender esto para poder informar de manera adecuada y decir qué es mentira, qué es verdad y qué es interpretación a partir de los puntos de vista de las personas. Vamos a ver ahora gráficos que mienten con la metodología. Esto sucede mucho en las encuestas, pero en otras muchas cosas, y es cuando hay un cambio en la metodología que hace que los datos no puedan ser comparables. Si yo estoy recogiendo información de una manera,
y la cambio, quiere decir que todos los datos que había recogido con la manera anterior no son comparables con la nueva metodología, ¿vale? Porque cambié la forma de medir, entonces no es comparable. Es como si yo dijera, midiéndome con un metro, mido 1,70, pero si me mido con una escalera, mido 7 pisos de escaleras. Entonces, ¿cómo comparo una cosa con la otra, verdad? No es comparable. En este caso, vamos a ver unos ejemplos del INEGI, el órgano de recolección de estadísticas de México, en el que cambian la metodología para medir la pobreza en el país y eso hace que disminuya el índice de pobreza sin que realmente disminuya la pobreza como tal. Este es otro ejemplo también del INEGI, en el que cambian la pregunta que hacen para medir la conectividad a Internet. Y entonces vemos que en el 2014, con la pregunta que había, la conectividad era del 44%, y al cambiar la pregunta y dividirla en dos secciones, en el 2015 se aumenta un 13% la conectividad o lo que las personas reportan como conectividad sin que esta realmente haya cambiado. Otra forma en la que se miente mucho con la metodología es en las encuestas, cuando por ejemplo no se habla del margen de error que hay en las encuestas y esto muchas veces hace que los resultados de una encuesta no valgan, sobre todo cuando son temas electorales y esto no se cuenta y se dan como noticias, cosas que realmente no lo son. Y luego está el tema de mentir con las tasas. Esto es muy complicado, pero básicamente, o sea, es muy complicado porque se cometen muchos errores, pero no es complicado de entender ni de hacer. Básicamente es, usted no puede comparar dos lugares donde hay números de personas distintas, porque donde más personas haya, más incidencias de casos va a haber. Es decir, si en un salón hay 500 personas y en el otro 10, pues va a haber más casos de violencia, groserías, lo que se les ocurra en el salón de 500 personas que en el de 6, ¿verdad? Pero si hacemos una tasa, o sea, si encontramos una medida de comparar esto de manera igual, podemos saber si realmente las de las 500 personas son más pacíficas que las de los 6, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo. Y el error es que muchas veces se hacen las comparaciones sin hacer las tasas. Vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendan. Este es un chiste que a mí me causa gracia, pero básicamente lo que está diciendo es, en el primer mapa tenemos a nuestros usuarios, en el segundo tenemos a los suscriptores a la revista de Martha Stewart y en el último gráfico tenemos a quienes consumen pornografía de peluches. Las implicaciones están claras para el negocio. Y lo cierto es que las implicaciones no están claras porque lo que él está mostrando son mapas poblacionales, es decir, donde hay más gente, está más coloreadito y ya, es donde están las ciudades con más población. Pero eso no es lo que nosotros queremos saber. Queremos hacer unas tasas para poder comparar estas ciudades y ver realmente dónde tenemos influencia o no. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Entonces, en la izquierda tenemos todas las ciudades, estamos tratando de mirar cuáles son las ciudades más peligrosas por el número total de asesinatos y lo que tenemos son las principales ciudades de Estados Unidos, donde hay más población. Pero si hacemos una tasa por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos asesinatos hay? Vemos que las ciudades cambian y hay ciudades que puede que tengan menos población, pero que están teniendo más asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La única ciudad que se repite en este caso es Detroit. Y eso pues sí ya nos puede hablar de lo insegura que sí es Detroit. Luego hay gráficos que mienten con las correlaciones y esto quiere decir que hacemos relaciones donde no lo hay y tratamos de crear relaciones entre variables que no están relacionadas en lo más mínimo. Entonces aquí vemos un caso. Estos son todos chistes, pero ilustran muy bien el punto. Aquí el caso es, ¿cuántos asesinatos hay en Estados Unidos en relación a cuánto se usa el Internet Explorer? Entonces básicamente dice, entre más Internet Explorer se use, más asesinatos hay en Estados Unidos. Es un gran chiste porque todos nos hemos esperado con Internet Explorer, pero no sabemos que no tiene nada que ver en, pues, una cosa con la otra. Otro ejemplo es este, es el gasto que hace Estados Unidos en ciencia y tecnología en relación a los suicidios por sofocación. Una relación súper marcada, pero sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por último, este chiste, ¿cuántas personas se han ahogado en una piscina en relación a la cantidad de veces que aparece Nicolas Cage en las películas? Un gran chiste o bully para Nicolas Cage, pero sabemos que una cosa no tiene relación con la otra, aunque pareciera. Y es muy importante tener claridad al trabajar con datos en este sentido, porque si no tenemos esta claridad, vamos a estar relacionando variables y llegando a conclusiones que en el fondo no tienen nada que ver y vamos a estar mintiendo con datos. Ahora voy a compartir con ustedes el antes y el después de algunos gráficos que a mí me parecen que están muy bien, pero que pueden ser mejorados. Y las técnicas de mejora nos las da Alberto Cairo, que ya les he dicho yo, que es una gran persona de la cual aprender a visualizar información. Entonces, ese es el primer caso, es la primavera árabe. Y lo que aquí vemos es en la izquierda un mapa
y los circulitos muestran es en qué mes del año empezó la primavera árabe y hasta cuánto tiempo duraron esas protestas, ¿verdad? Pero Alberto Cairo lo que dice es, mira, no es necesario tener a todo el continente africano para hablar de unos países que solamente están en el norte de África. Entonces, quitemos el resto del continente. Y como a la gente le cuesta tanto entender los círculos, cambiemos esta barra circular y hagámosla en línea recta. Y así podemos comparar mucho más fácil los países y entender cómo ha afectado la línea de tiempo. Este es un nuevo caso, no sé exactamente qué están midiendo en Bélgica, pero lo que vemos ahí son cambios de algo en Bélgica, en ciudades belgas. Y aunque el gráfico está bien porque compara cada ciudad y nos permite ver dónde están como los cambios más representativos, lo cierto es que es difícil comparar entre las ciudades. Y por eso Alberto Cairo propone cambiar este gráfico de barras por un gráfico de slope, donde podemos ver dónde empieza y dónde acaba cada ciudad y además ver las comparaciones entre ellas de una manera más sencilla. Y aquí hay algunos ejemplos que a mí me encantan y que quiero o los invito a que ustedes puedan explorar. Yo les voy a contar de qué se trata, voy a dejar los links en los comentarios y quiero que ustedes los exploren y me digan qué elementos ven en ellos de los que hemos hablado y por qué creen que es bueno o es malo. Este es el primer ejemplo que les voy a dar. Es el caso de una visualización que muestra las causas y los métodos a través de los cuales se suicidan personas en Estados Unidos. Y me parece bonita la visualización porque es de las pocas visualizaciones que yo he visto que toma un tema tan duro de una manera distinta y que te permite explorarlo con una visión amigable y respetuosa. Y yo creo que eso es muy válido porque a veces los periodistas nos coartamos y no contamos todas las historias por miedo o porque no sabemos cómo hacerlo. Y esto es un ejemplo de cómo se puede tocar temas difíciles haciéndolo con respeto. Eso es algo que a mí me encantó, es un ejemplo de cómo vestirse para ir al espacio y cómo han evolucionado los trajes espaciales. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo por la manera en la que te explican las características de cada traje. Este es un atlas de las 200 lunas conocidas alrededor en el vecindario, como dicen aquí. Me parece muy útil porque yo la verdad no lo sabía y me encanta la manera en la que te explican esto que significa para ti ser humano en la Tierra. Esta es buenísima para los fanáticos de Marvel, se las súper recomiendo antes de ver las películas y para leer los cómics, pero básicamente es una relación de poder en la que te explican quién es cada personaje, su origen, sus poderes, su sexo, su prenda, sus cambios físicos y la relación que tiene con los demás personajes del universo. Este es un ejemplo de Reuters que tuvo además un premio de visualización y nos cuenta cuánto plástico estamos consumiendo anualmente en relación a cosas que conocemos, como por ejemplo Nueva York. Miren la montaña de plástico frente a Nueva York. Muy buena, muy impactante y muy útil para ayudar a cambiar los hábitos. Y por último, les voy a dejar este link a los mejores trabajos de visualización de datos que fueron premiados el año pasado y que yo creo que son espectaculares y merecen ser estudiados. Así que les pido que escojan, que los revisen y escojan un caso y me digan qué elementos ven, por qué les gusta y qué podrían hacer mejor. Nos vemos en clase.